Paz, favor y gracia de Dios para todos ustedes, mis amados. Es una honra saludarle y bendecirle en el nombre de Yeshua HaMashiach. Es para mí una gran honra compartir esta poderosa palabra de parte de Dios. Estamos navegando por las Escrituras y esta es la parte 6 de la serie hablando sobre el libro de Bereshit, Génesis, origen, principio, comienzo. Y para esta ocasión vamos a hablar de Bereshit, Génesis capítulo 3. Vamos a hablar de la serpiente, el árbol de la vida, el fruto, el hombre y la mujer, etcétera, etcétera. Leemos Génesis capítulo 3, verso 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Escuche esto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Escuche esto. Y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es impresionante cuando nosotros leemos el libro de Bereshit capítulo 3, que ha sido de hecho muy mal interpretado por diferentes lectores. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 3 de una manera literal, nosotros vamos a cometer un error garrafal. ¿Por qué? Porque todo esto que habla Génesis capítulo 3 aquí no tiene nada que ver con literalidad. Por ejemplo, árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿No le suena a usted un poquito curioso? Árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque bueno, cuando nosotros hablamos de un árbol de manzana, de un árbol de mango, de un árbol de aguacate, pues nosotros sabemos que eso sí existe, pero árbol de la ciencia del bien y el mal. Serpiente hablando. ¿Qué significa esto? Una serpiente hablando con un ser humano, con una mujer. Si la serpiente nunca han hablado, entonces eso despierta un poco de curiosidad. Bueno, el telón de fondo que sirve para responder a las preguntas sobre los primeros capítulos de Bereshit es simplemente el género literario. Género literario utilizado por los autores para relatar sus reflexiones. El género literario de cada historia es el modo de presentar un pensamiento o un mensaje bajo determinada forma literaria. Por ejemplo, poesía es un género literario. Un escrito sobre astronomía es otro género literario. El género literario usa también algunos recursos y cierta técnica, por ejemplo, comparaciones, alegoría, imágenes, etcétera, etcétera, que permiten expresar mejor la idea del autor, o sea, la idea que el autor quiere transmitir. El autor puede utilizar el género literario que le parezca mejor para transmitir el mensaje entendible al lector, a su audiencia. Por ejemplo, la novela es un recurso literario, epopeya, mitos, leyenda, etcétera, etcétera. Entonces, cada ciencia o cada disciplina tiene su género literario específico. O sea, conocer el género literario de cada obra es tener a la mano la clave para poder entenderla. Si usted no conoce el género literario de un escrito, de una obra, no podrá entender cuál fue la intención del autor, qué quiso transmitir, por qué dijo lo que dijo y para qué lo dijo.
¿Entiendes? O sea, es muy importante entender el género literario de cada historia bíblica para nosotros poder encajar con lo que el autor quería transmitirle a su audiencia o quiere transmitir a su audiencia. Entonces, cada uno de los autores de la Biblia eligió el género literario que mejor le servía en su tiempo para transmitir su idea. Entonces, Bereshit, Génesis, emplea mucha simbología, el juego de palabras, emplea imágenes que el pueblo conocía, usando elementos tomados de la misma cultura religiosa judía, mesopotámica, cananea, etcétera, etcétera. Ya, el autor le sirvió todo esto para relatar la caída del hombre, por ejemplo, Génesis capítulo 3, y hacer al pueblo reflexionar sobre la existencia del mal. El autor no está interesado en dar simplemente el origen, dónde se originó, cuándo se originó. El autor está interesado en arrojar luz de que existe el bien, existe el mal, y para transmitir a su audiencia lo que él quería transmitir, entonces utiliza cierto género literario y ciertas imágenes, símbolos, tipología para poder transmitirlo. Entonces, los elementos simbólicos presentes en el relato de Bereshit capítulo 3 son numerosos: la serpiente, los árboles, el jardín, el fruto del árbol, las hojas de la higuera, el rumor de los pasos de Dios en el huerto, el hombre escondido, los diálogos, Dios y el hombre, la serpiente, la mujer, la vestimenta para Adán y Eva, la expulsión del paraíso, los querubines que guardaban con la espada de fuego a la entrada del paraíso. El autor no tiene la intención de explicar el origen del mal, sino arrojar luz sobre la existencia del mal, porque ni aún el mismo autor sabe cuándo comenzó el mal. Entonces, bajo esa cultura, él utiliza género literario y figuras, imágenes, etcétera, etcétera, para poder transmitir su mensaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de serpiente, hablando con una mujer, todo el mundo sabe que las serpientes no hablan. Esto aquí es un antropomorfismo utilizado por el autor. ¿Qué es un antropomorfismo? Bueno, es la forma de atribuirle cualidades humanas a espíritus o animales para poder parafrasear una historia. Por ejemplo, una anécdota de un sapo y una rana. La rana le dijo al sapo, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Por ejemplo, árbol de la ciencia del bien y el mal. Cuando usted lee esto, usted dice, pero bueno, árbol de la ciencia del bien y el mal. Usted tiene que entender entonces que esto no es algo literal. Entonces, así como las religiones y las culturas antiguas procuraron dar una respuesta por medio de sus leyendas religiosas, sus mitos teológicos, o sea, historias que explicaban el origen de alguna creencia común, así lo hicieron también los griegos, los romanos, los indígenas. Pues también el hombre bíblico reflexionó sobre este problema existencial y dejó su reflexión por escrito mediante un género literario cargado de imágenes, de símbolos. ¿Entiendes? Entonces, cada reflexión en la Biblia está subordinada a un destino. Tiene su autor y tiene sus autores y tiene su destinatario también. La historia del pecado no es descendiente, sino ascendiente. O sea, es decir, no explica por qué existe el mal hoy. No identifica su origen, o sea, de dónde viene, cuándo existió. Por el contrario, afirma que el mal existe hoy porque tuvo su origen y se remonta más allá del tiempo. Por ejemplo, en Bereshit capítulo 3 dice que la mujer vio que el árbol era bueno y codiciable. La palabra que aparece aquí es la palabra hermoso, que viene del hebreo tov.
Esta palabra significa bueno, puede significar algo bello, agradable o también algo moral. O sea, cuando dice que codició, que vio, está hablando de algo que salió de dentro de su corazón, como dijo Yeshua Hamashiach en una ocasión, que del corazón del hombre salen las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, aquí, cuando dice que ella codició, dice en el texto hebreo, esta es la palabra chamat, deseo, desear, disfrutar. Este término se usa para desear algo, se usa también para referirse al deseo sexual, como también un objeto comestible, una ropa, una prenda de vestir, algo material. ¿Entiendes? Esta mujer que aparece aquí en Bereshit está hablando de que está deseando algo, está anhelando algo. Entonces esta palabra chamat o hamad es la misma que se usa en Éxodo capítulo 20 verso 17, donde dice: no codiciará la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, etcétera, etcétera. Esa misma palabra aparece también en Mateo 5:28, donde dice: pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Entiendes? Lo primero que debemos recalcar es que aquí quien tentó a Eva a pecar, como dice el escritor, no fue una culebra, un reptil alargado como muchos piensan. La serpiente nunca han hablado, Dios no la creó para comunicarse con los humanos. No podemos cometer ese error. No hay un registro bíblico ni extrabíblico, ni explicativo en la historia que diga que una serpiente le habló a alguien, a menos que no sea una anécdota, un cuento, una epopeya o una novela, ¿entiendes? Una película infantil. Entonces, la palabra serpiente que se utiliza aquí en este escrito es la palabra nahash, y es el origen de la letra nun. La palabra serpiente también quiere decir poder engañoso y seductor que lleva al ser humano a caminar contrario a la voluntad de Dios. ¿Entiendes? O sea, cuando se habla de árbol, serpiente, hablando con mujer, vestimenta, etcétera, etcétera, aquí se está utilizando el antropomorfismo. Bueno, mis amados, ha sido una honra compartir con ustedes esta cápsula educativa hablando de Bereshit capítulo 3. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal. Somos Arraigados a Cristo, un ministerio acogido por Dios para bendecir naciones. Shalom, shalom.